Muy buenos días a todos. Espero se encuentren bien. Vamos a iniciar la clase del día de hoy como siempre, ¿verdad? Con la sesión de preguntas de alguna cosa que les haya quedado pendiente en las anteriores clases. Así que dejo el espacio unos 5 o 10 minutos para que se puedan expresar, ¿de acuerdo? ¿Alguna pregunta? ¿Alguien anda por ahí? A ver, vamos con la lista entonces. Muy bien. ¿Alguna pregunta, Daniela? Linda. Buenos días, profe. No, Buenos pues, días. Sí, dime. creo que ninguna. Bueno, Ninguna. me Ok. falta como que repasar, pero Ok. es Perfecto. eso. Muy bien, gracias. Daniela. Bueno, Daniela nomás prendió el monitor. Judith. ¿O Ay, no, Victoria? perdón, profe, no sé que no se estaba escuchando. Yo como 2 veces que le respondo y no me había Ok. Muy bien. Preguntaba si tenías alguna pregunta. sobre las clases en general. Sí, la clase en general o de los contenidos de los temas anteriores. Pues no, estoy pasando todos mis apuntes de nuevo en blanco para Perfecto. organizarme mejor. Si tengo alguna duda, pues le preguntaré. Ok, vale. A ver, chicos, los que se van incorporando, Jocelyn, Victoria, me imagino, o Víctor. Buenos días, profe. Hola, Jocelyn, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Tienes alguna pregunta? Tengo una pregunta respecto al cuadro sobre el COVID que teníamos que realizar. Ok. Sí, es que no supe muy bien cómo empezar con lo de la tabla de abajo, de los niveles de prevención. Ajá. Bueno, Tenemos la tabla. Ajá, dime. tenemos que ir poniendo, por ejemplo, así como nos fueron indicando o así lo que están haciendo ahorita. Sí, bueno, lo que pasa es que las lecturas que les envié son intentos de algunos investigadores a nivel mundial para tratar de empezar a describir a la historia natural de la enfermedad. En su momento te comenté pues que hoy por hoy las enfermedades se van construyendo de acuerdo al número de casos y la manera, y se van tipificando los síntomas y los signos y esto, porque pues ya tenemos que tratarlos directamente y no dejamos que se muera la gente. Entonces, estos artículos hicieron los primeros intentos de definir un proceso, ¿verdad? De definir un inicio, ¿verdad? Un riesgo inicial a un desenlace fatal, ¿verdad? De esta enfermedad, que es una enfermedad, repito, hoy por hoy aguda, infecciosa o transmisible. Habiendo hecho esto, las lecturas que están ahí pues te deben de ayudar a medio decirte algunos elementos que pudieras tú ir poniendo en el curso natural de la enfermedad. Durante ese curso natural de la enfermedad, los mismos artículos te van diciendo, en este momento, el paciente se ingresa al hospital, en este momento se le da tal o cual medicamento, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sale?
Entonces, es a través de las lecturas que vas a poder tú llegar a concluir un cuadrito, y ese cuadrito es el que estás poniendo ahí. Respecto de los niveles de prevención, si ya puedes definir la naturaleza y el curso de la enfermedad, ¿sí? Acto seguido es que definas qué podemos hacer para cada una de las etapas, ¿no? Y entonces, bajo el racional que ya platicamos en clase, que la primera parte es prevención primaria antes de la enfermedad. En prevención secundaria es el control de la enfermedad y posible erradicación de la misma. Y prevención terciaria es aliviar todos la sintomatología o los efectos colaterales de la enfermedad que ya no está controlada. Entonces, tendrás pues la posibilidad de irlo poniendo, ¿sí? Pero el ejercicio real es leer y de ahí poner dentro del el cuadrito pues los elementos que ustedes crean convenientes. En su momento, cuando yo evalúe los ejercicios, pues voy a ver cuál es el más adecuado, el que tiene una descripción más adecuada de esto, y entonces se los compartiré para que vean las diferencias, ¿verdad? O sea, las deficiencias que pudieron haber tenido en ese ejercicio. Les comento, nada más te recuerdo, y a todos los demás, que cada ejercicio tiene un valor de 10 puntos sobre el valor del examen, ¿no? Entonces, los ejercicios los van a hacer si ustedes gustan, pero con la intención de que suban calificación. ¿Cuándo se va a realizar esa entrega? Pues próximamente les voy a poner una nota diciéndoles si ya se habilitó el aula virtual, para que dentro del aula virtual ustedes envíen cada uno de esos 3 trabajos pendientes. ¿Sí di respuesta, Jocelyn? Sí, profesor, muchas gracias. Sale, perfecto. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Bueno, si no es así, voy a dar paso al material que dejamos pendiente del tema número 2 para con ello pues continuar, ¿no? Por favor, avísenme si lo ven lo ven completo. ¿Sí lo ven, verdad? Sí, sí se ve. Sí, profe. Perfecto, muchas gracias. Bueno, al inicio del tema número 2, ¿verdad? Les estaba que básicamente bueno, una buena parte del mismo se refiere a los modelos que explican los procesos mórbidos o las enfermedades, ¿no? Describíamos pues varias formas, ¿verdad? Varios modelos que iban desde la tríada epidemiológica hasta el modelo de pathway, ¿verdad? En el cual había elementos ¿cómo se llama? De corrección o de modificación del curso natural de la enfermedad, ¿no? Puse el caso de COVID, ¿verdad? Diciéndoles pues que en el caso de COVID, ¿verdad? Si nosotros nos restringimos a solo explicarlo en términos de el agente, en términos del huésped, en términos del medio ambiente que rodea, pues entonces la tríada epidemiológica nos pudiera servir. Sin embargo, ese modelo queda corto, ¿verdad? O ese modelo teórico queda corto para explicar todo lo que hemos venido colectando respecto de la información de esta enfermedad. Posteriormente, ustedes pueden utilizar el modelo de cadena epidemiológica para poder describir los elementos de vía de transmisión, o sea, no nada más el agente, el medio y el huésped, sino adicionalmente la manera en la que se transmite. En su momento les platicaba que ese modelo, ¿verdad?, pudiera explicar el porqué de la inclusión o la aparición de los murciélagos, ¿verdad?, como un agente que propaga la enfermedad y que eventualmente pues nos decía o nos construía un link entre tener un bicho, ¿verdad?, o andar un bicho por ahí, ¿verdad?, un virus en este caso en particular, con un reservorio, este reservorio posteriormente nos infecta, ¿no? Y entonces el modelo de cadena epidemiológica nos pudiera ayudar a entender un poquito más, ahora incluyendo el agente murciélago que por ahí andaba tan de moda. Hoy por hoy sabemos que ya el murciélago no es tan importante, por ejemplo, ¿no? Y entonces, si bien tuvo un momento, ¿verdad?, de explicación,
pues fue muy a temprano el inicio de la pandemia. Posteriormente vienen pues todos los efectos, ¿verdad? Y los comportamientos y las conductas y los factores sociales asociados a la infección o la ocurrencia de COVID. Es ahí cuando entran los diversos modelos complejos, ¿verdad? En los cuales había la posibilidad de ir uniendo cada uno de esos elementos para lograr un mayor riesgo, ¿no? Y entonces eso provoca que tengamos una explicación un poquito cada vez más lógica del mismo, de la misma enfermedad, ¿no? Entonces, ¿cuál es la moraleja de todo esto? Los modelos se van proponiendo para poder ir explicando, ¿verdad?, la complejidad de las enfermedades. Incluso una enfermedad tan sencilla como una diarrea, ¿verdad?, infecciosa por salmonela, eventualmente puede ser explicado por el agente, la triada epidemiológica y o un modelo más complejo en donde se incluyen otros factores. ¿Cuál es la diferencia? Pues que este último, los modelos complejos, pues juntan los determinantes proximales y distales asociados y de alguna manera te dice qué efectos o qué cosas podemos ir modificando a lo largo de la evolución de esta enfermedad con la intención de que esta ya no llegue a ser letal. Esos modelos, ¿verdad?, de alguna manera estaban inscritos o circunscritos a ideas que fueron ideas teóricas que varios investigadores las propusieron y mismas que de alguna manera hilan algunos elementos de la génesis y de las características personales con la evolución. De ahí que sale el modelo de curso de vida, de ahí que sale el modelo, ¿verdad?, de cronicidad, ¿verdad?, de las enfermedades crónicas, en donde podemos observar que cada curso de vida, cada momento de la vida puede ir adicionando elementos, ¿verdad?, que puedan asociarse con una enfermedad posteriormente, pero que algunos de ellos inician incluso desde el sufrimiento fetal. De ahí, pues, la vida intrauterina, el estilo de vida, que son dos factores que ya habíamos comentado en el modelo de Lalonde, ¿verdad? Son dos factores que tenemos que prever y que se debe de estimular o estudiar de forma más compleja. Es por eso, ¿verdad? Como consecuencia del estudio de la epidemiología del curso de vida, es que nacen diversas intervenciones para promover la salud, o sea, prevención primaria, desde el inicio, ¿verdad?, de la vida misma, ¿no? Y entonces, aquí en este cuadro podemos observar que en los distintos niveles de edad, ¿verdad?, se van incluyendo, pues, algunas acciones en salud pública para ir velando por la mortalidad, por la disminución de la mortalidad infantil. Les recuerdo que la mortalidad infantil se constituye como un indicador del funcionamiento de los sistemas de salud, porque los otros factores determinantes de la salud de un neonato, pues no son tan importantes como lo son el poder tener acceso oportuno y efectivo, ¿verdad?, en el sistema de salud. Esto hace pues que cada una de estas acciones vayan sumando años de vida a los niños y eventualmente todo mundo lleguemos a ser más grandes y un poco más sanos, entre comillas, ¿no? Y eso pues ya lo habíamos comentado en la transición epidemiológica, el efecto que tenía pues la transición demográfica, ¿sí? Por el hecho de que los sistemas de salud cada vez son mejores y nos atendemos las enfermedades con mayor efectividad, la posibilidad de durar más será mayor, ¿no? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Una cosa que yo quisiera compartir con ustedes, que queda, ¿cómo decirlo?, como extra a al contenido del material que ahorita tenemos en clase, es el hecho de que el riesgo genético, el riesgo genético es un riesgo que también debemos de estar previendo como quizá un indicador que nos pudiera ayudar con el inicio. En el modelo, ¿verdad? En el modelo que se explicaba la génesis de una enfermedad, en la cual yo les decía, pudiéramos empezar, por ejemplo, con tener una carga genética proclive, ¿verdad? A que yo tenga o que tú tengas exceso de peso, ¿verdad? Y posteriormente viene el comer papitas y posteriormente viene el perder un
una pierna, ¿verdad? Y entonces la actividad física baja, etcétera. Todas ellas se van sumando a la posibilidad de que tú generes o que yo genere obesidad o sobrepeso, ¿verdad? Y entonces, ahora en esta época, el mapear el riesgo asociado a, a otros, al factor genético, que a veces lo sentimos olvidado, y que valga decirles, no es un efecto, no es un factor, es un factor que no podemos ubicar perfectamente en el racional del cuadro, del círculo de determinantes. Es el factor genético. ¿Por qué lo digo? Mira, en el sentido estricto, tener un gen que me predispone a una obesidad es posible que sea un factor proximal, ¿verdad? Que pueda yo, vamos, sobre el cual descansa la probabilidad de que yo desarrolle, en este caso, obesidad. Por favor, díganme si ven este artículo que les estoy mostrando. Sí. Sí. Perfecto, muy bien. Y entonces, ¿qué sucede? Que si es cierto, y me sigo sosteniendo en el dicho de que los factores proximales son aquellos que van a ser los factores intervenibles, pues no sería el caso, ¿cierto? Porque la genética o el tener un gen que nos predispone a un padecimiento no es un factor que estrictamente podamos modificar. Entonces, en este sentido, pudiera ser un factor distal. En cualquiera de los casos, y si quieres ponerlo dentro del cuadro de determinantes, perdona, del círculo concéntrico o el modelo de determinantes para COVID, y quieres poner predisposición genética, la pones en distal o proximal, pues nomás argumentamos por qué lo es en cada caso, ¿no? En el sentido estricto puede estar o en proximal o en distal, aunque por su naturaleza es muy proximal, pero por el hecho de que no puede ser intervenible, entonces lo podemos poner o lo puedes poner tú de forma distal. ¿Por qué hablar de él? ¿Por qué es necesario? Y entonces les recuerdo que hay decisiones que nosotros podemos tomar con oportunidad, ¿sí? Si podemos mapear dentro de nuestro genoma la posibilidad de que existan enfermedades, genes que nos predispongan a ciertos padecimientos. Por ahí seguro es que recordarán, por ejemplo, el caso de Angelina Jolie, ¿verdad? Que tenía por ahí una carga genética que la hacía proclive a tener un mayor riesgo de cáncer de mama, y la decisión de ella, ¿verdad?, fue justamente tener una mastectomía, ¿no? Y entonces ese asunto de poder saber si yo tengo una carga genética o no respecto de una posible enfermedad, pues puede ayudarnos a decidir a temprana edad o en temprano momento la posibilidad de intervenirnos o de más o menos modificar los otros determinantes, particularmente los de estilo de vida. Este artículo se los voy a poner ahí, ¿verdad? Porque es una lectura muy interesante, en donde se mapea, ¿verdad?, en un estudio europeo que se llama ELENA, que es un estudio longitudinal que tiene muchos años y que año con año está generando mucha información sobre las relaciones que hay entre los determinantes de ciertas enfermedades. En este caso, el reporte que se presenta es un reporte en donde se mapea las diferencias genéticas o los polimorfismos. Espero yo a este momento ya sepas qué es eso, ¿verdad? Por ahí en tu curso de genética, en donde algún cambio, ¿verdad?, en alguna secuencia de estos proteínas, de unas proteínas en particular, nos pueden ayudar a decir, ¿sabes qué? Si combinas que tienes y este genes, ¿verdad? Y los tres los tienes, entonces tu riesgo será, voy a decir, el doble de poder padecer, no sé, obesidad, ¿no? Y entonces el artículo, pues se pasea, ¿verdad?, en una primera parte tratando de mapear genes, ¿verdad?, que de alguna manera tengan una solidez. Este artículo me va a servir para dos cosas. Primero, para decirte que podemos hacer un mapeo genético de, digamos, 6, 7 genes, ¿verdad?, y checar si los tenemos para ver si nos tenemos que cuidar o no de comer mucha chuchería porque tenemos mucha predisposición a tener obesidad.
Pero también me va a servir para decirte uno de los indicadores que vamos a revisar a lo largo de el curso, que es quizá uno de los más importantes y el que el que de forma más recurrente vamos a observar que va a estar incluido en los estudios transversales y los estudios longitudinales, al cual se le llama razón de momios. En inglés se llama odds ratio. Odds ratio, este es el intervalo de confianza o 95% confidence interval, ¿sí? Esta medición significa que vas a aprender a hacerla. Nos dice que cualquier cosa que tenga un valor de 1 para arriba significará que hay un riesgo de algo, ¿sí? Y cualquier cosa que esté por debajo del 1, repito, mañana te voy a decir cómo se calcula el 1 o el valor, pero por lo pronto cualquier cosa que quede por debajo de 1 será un factor protector, ¿verdad? Un factor protector. Aquí observemos que todas estas líneas están, este es el 1, esta línea gris, y de este lado izquierdo están los valores menores a 1, ¿verdad? Y entonces serían los factores protectivos que están asociados a un tipo de polimorfismo y una proteína en particular, ¿no? Posteriormente vamos a encontrar muchos factores que tienen mayor carga, ¿no? 1.91, 1.77 significa 0.91 veces, 0.90 el riesgo, 0.77 veces más el riesgo de padecer obesidad. Y entonces, pues, en este estudio se categorizan diversos factores, ¿verdad? Y se escogen algunos de ellos para decir, mira, si tú evalúas la presencia de esta y esta proteínas, pues seguramente vas a poder checar tu predisposición a obesidad. Si esto lo hacemos antes de que tengamos obesidad, pues evidentemente es un beneficio, ¿no? Como en el caso de Angelina Jolie, ella se mapeó, dijo, está este gen, y en este gen, ¿verdad? Pues hay que portarse bien, ¿verdad? No más que ella fue más tajante, ¿verdad? Y dijo, adiós, ¿no? O sea, que se vaya todo el riesgo, ¿no? Nosotros podemos modificar nuestro estilo de vida sabiendo nuestra carga genética, ¿no? Y entonces el artículo después te dice cuáles son los genes en particular, ¿verdad? Y muchos de ellos tendrán que ver con inflamación, por ejemplo, como la interleucina 6. Está luego CD36, por ejemplo, que es una proteína que está en las membranas celulares de algunos tejidos, particularmente el tejido adiposo y el corazón, que son proteínas que sirven para ingresar dentro de ellas y almacenar lípidos, ¿no? Y luego tenemos algunas otras, ¿verdad? Tenemos otros factores hormonales, ¿verdad? O el factor de crecimiento parecido a insulina, por ejemplo, o vamos a tener algunos proteínas que tienen que ver con la transferencia de fosfolípidos y la transferencia o empaquetamiento de kilomicrones, por ejemplo, ¿no? Y así sucesivamente. Pues aquí hay una sintasa de ácidos grasos, ¿no? Ahí podrán, digo, no se trata de que ustedes se aprendan todos estos, ¿no? Significa nomás pues que entiendan que muchos de ellos, en tanto que participan en rutas muy clave sobre pues inflamación, sobre la presencia el ingreso de ácidos grasos a las células, etcétera, pues tiene una lógica relacionada con la obesidad. Entonces, este tipo de estudios nos ayuda de forma continua a ir checando, pues vamos, desde el punto de vista de prevención primaria, ir checando si tenemos una carga genética que nos predisponga y entonces, pues sí, poder dar un resultado y un consejo mucho más certero a las poblaciones, a las personas, para que éstas puedan hacer modificaciones a su estilo de vida y que con ello podamos lograr pues una mejor salud. ¿De acuerdo? Preguntas sobre este respecto me los hacen al final. Bueno, y bueno, el curso, la epidemiología de curso de vida, pues también implica no solo intervenciones para niños, ¿verdad? Sino también intervenciones para adolescentes, para adultos, para el adulto mayor, todas ellas, ¿verdad? Promoviendo la salud y por lo tanto
todas ellas pertenecientes a la prevención primaria, ¿no? O sea, antes de que haya una enfermedad. Hay unas necesidades, ¿verdad?, que nacen de la distribución de las enfermedades, vamos, que ya revisamos anteriormente. Esto es, en algún momento les mencioné, ¿verdad?, sobre lo que se llamaban los criterios para la selección de problemas que habrán de ser atendidos en salud pública, ¿no? Y en este sentido, ¿verdad? En ese momento les comentaba que estos problemas se seleccionan por 4 criterios, que una vez que se cumple o que alguna condición o programa de prevención de salud lo cumple, pues entonces lo sumamos a un programa de atención global, y en tanto que tenemos 11 acciones en salud pública para atenderlos a todos ellos, la posibilidad de ir controlando la generación de información en los sistemas de vigilancia epidemiológica, pues se hacen un poco más claros. Esto es, vamos a tener indicadores de prevalencia, de incidencia, de complicación, de estudios de determinantes, etcétera, etcétera, para cada uno de los problemas que fueron calificados con los criterios, con los 4 criterios que ya mencioné, o que ya platiqué anteriormente, y que al final del día terminen en un listado, ¿no? Este listado de problemas de salud, pues van cambiando y se van sumando, perdón, se van integrando a lo que se llama el Programa Nacional de Salud. Y entonces, el Programa Nacional de Salud, evidentemente, tendrá prioridad sobre aquellos padecimientos cuyo criterio o cuyo uno de los 4 criterios que ya mencioné se cumplieron, ¿no? Y entonces se empieza a estudiar, se empiezan a controlar. Aquí podemos observar evidentemente que todos los que están aquí son problemas de salud pública, porque la cantidad de defunciones es bastante importante, y por lo tanto, pues al menos por magnitud, estos problemas habrán de ser atendidos. Sin embargo, también podemos observar que conforme va avanzando el tiempo, pues los problemas van cambiando, ¿no? Hablemos, por ejemplo, de tumores malignos, ¿no? Que antes andaba alrededor de los 40 en 1980, y, o sea, 40 por cada 100,000 habitantes, y ahora, en el 2011 andaba pues alrededor de el 56%, ¿verdad? Perdón, 62%, que es la tasa, ¿verdad? Esto se llama tasa, posteriormente lo vamos a ver. Y entonces, la epidemiología va cambiando y por lo tanto las prioridades, ¿no? Esas prioridades tenemos que checar. También tenemos que checar en qué población se habrá de focalizar la mayor de los insumos o de los recursos. De ahí pues que muchos programas de promoción de la salud están atendidos o están encaminados a tratar a incluir a personas de escasos recursos, ¿sí? Por razones obvias, porque la epidemiología misma nos va diciendo que al menos el factor de estilo de vida y con ello el nivel socioeconómico, pues tienen una influencia importante en ciertas patologías. Por ejemplo, en este gráfico podemos observar unas barritas verdes. Permítanme un momentito, voy a poner el puntero. Y entonces tenemos esta barrita verde más intensa y esta barrita verde menos intensa. ¿Qué significan ellas? Significan barritas leves de muy bajo grado de marginación y de muy alto grado de marginación. O sea, ¿sí? Pobres, muy alto grado de marginación, y ricos, ¿verdad? Muy bajo grado de marginación. Y entonces aquí podemos observar que al menos para el caso de las enfermedades del corazón existe una diferencia leve, ¿verdad? Aquí es mucho más marcada en diabetes mellitus, pero pues sí importante, que está diciendo, ¿sabes qué? En la población de mayores recursos, la posibilidad de tener diabetes, tener tumores malignos y de tener enfermedades del corazón, pues es posiblemente más grande que aquella que está con menor nivel socioeconómico. El porqué de esto, es sujeto de un estudio y es necesidad de la epidemiología definirlo. Pero de entrada te puedo decir pues que
al menos el estilo de vida de las poblaciones con altos y bajos recursos, pues es distinta, ¿no? Y entonces eventualmente el acceso a alimentos altamente, densamente energéticos y o las ganas de estar, ¿cómo se llama? De comer fuera y o el hecho de que hagan menos ejercicio porque las de menos recursos trabajan más, pudieran ser algunos de los factores que estén justificando el porqué de las diferencias. Sin embargo, hoy por hoy y para efectos de prioridades de salud pública, esto significaría tanto como no olvides, por favor, que hay que atender a la gente de altos recursos, al menos en términos de recursos, ¿no? Lo mismo sucedería, ¿verdad?, para padecimientos como las desnutriciones, ¿verdad?, donde podemos observar que los de muy alto grado de marginación o pobres, pues es mucho más prevalente. Sin embargo, recordemos que esta prevalencia que estás observando aquí, ¿sí?, es por mucho más chica que la que tenemos en este recuadro en azul. De ahí, pues, que la mayor parte de las acciones, hoy por hoy, en salud pública, están más encaminadas a enfermedades crónicas no transmisibles que a enfermedades agudas, transmisibles y no transmisibles. ¿De acuerdo? Fíjate, por favor, que las malformaciones congénitas y la septicemia, que anteriormente era un problema de salud pública muy importante y que no podía ser controlado, esta septicemia es una infección bacteriana, una infección dentro de la sangre, ¿verdad?, que tiene un desenlace muy rápido. Luego, entonces, es una enfermedad infecciosa aguda, ¿verdad? Y esa enfermedad infecciosa aguda, pues era particularmente prevalente o importante por ahí entre 1700 y 1800 de la edad actual, ¿verdad? De la nueva era, que ya no es tan nueva, ¿no? El Programa Nacional de Salud del 2007 al 2012, que es el que yo he visto un poco más, como más, ¿cómo decirlo?, homogéneo, un poco más claro de hacia dónde van las acciones, lo utilicé pues para poder explicarles que dentro de este Programa Nacional de Salud, cuyos objetivos están en esta parte, ¿verdad?, bien enfocados, o cuyas estrategias, disculpen, pues incluyó problemas como los defectos del tubo neural, ¿verdad?, el programa de suplementación con ácido fólico, la población adulta mayor, la diabetes, etcétera, ¿no? Estas características, ¿verdad?, o la decisión de incluirlos dentro de este programa de salud pública, pues estarán determinados por la magnitud, la trascendencia, la vulnerabilidad y la factibilidad. Una pregunta: ¿este tema de magnitud, trascendencia, vulnerabilidad y factibilidad no lo hemos visto en alguna otra parte? ¿Alguno que sepa? Bueno. Profesor, no. No, perfecto. Es que estaba asumiendo que ya lo habían visto, disculpen. Entonces, esos problemas de salud pública que se habrán de ingresar al Programa Nacional de Salud y que se definirán como prioridades para la salud pública, se basan en el hecho de que puedan cualificar a 4 criterios muy sencillos. Vale decir que este sistema de clasificación que les voy a proponer y les voy a comentar, no es el sistema, no es necesariamente el mismo que se maneja en todos los sistemas de salud. Es quizá el más sencillo de entender para mi punto de vista, y que de alguna manera ahorita tenemos que visitarlo. Les platico rapidísimo, ¿sí? Un problema de salud pública puede estilarse o puede clasificarse como problema de salud pública por magnitud, por el hecho de que la cantidad de personas que padecen ese padecimiento o esa alteración o esa cosa es muy grande, o porque el segmento poblacional al que está dirigido un programa de salud o de preservación de la salud, el segmento poblacional es demasiado grande. Cualquiera en los dos casos implica mucha gente, ¿sí? Eso es lo que en un caso significa magnitud de enfermedad y en el otro significa magnitud alta de personas que se pueden ver beneficiadas por la implementación de un programa de atención o de atención a la salud. Por supuesto, debes de entender que sí, tenemos un programa de atención a la salud dirigido a personas, vamos a decir, adultos mayores, ¿sí?
con la intención de que estos no se enfermen de todas las enfermedades que están descritas aquí, pues además de ser por magnitud, por el hecho de que el segmento poblacional de adultos mayores es muy importante en el país, adicionalmente se cumple con otro criterio que se llama trascendencia, ¿sí? La trascendencia es una característica que puede tener un problema de salud para ser considerado dentro de las prioridades de salud pública por el hecho de que si no se hace algo por atender ese problema, la consecuencia será más grande, ¿vale? Entonces, siguiendo el ejemplo del programa de salud de atención de adultos mayores, pues califica ese problema de salud por magnitud y por trascendencia, porque primero hay muchos viejitos, ¿verdad? En la población, y segundo, si no se hace algo para pues, preservar su salud, la consecuencia será muchísimo más grande, ¿no? Tendremos viejitos con más diabetes o a lo mejor pluripatológicos, o va a haber pues un sinnúmero de consecuencias que económicamente o por cuestiones de la evolución de las enfermedades y la posibilidad de que las personas se mueran, pues las dos son trascendentes. Otro ejemplo no menos importante sobre esto, un padecimiento que se atiende dentro de salud pública y que cumple por magnitud y trascendencia, es el caso de diabetes también, ¿no? En este caso era un programa dirigido a la salud de los adultos mayores y en este caso es acciones dirigidas a atender a la diabetes desde su prevención primaria hasta su prevención terciaria. Vamos viendo. La cantidad de personas que en el país viven con diabetes, particularmente diabetes mellitus 2, ¿sí? Es muy grande, por lo tanto se cumple magnitud. Diabetes también cumple por trascendencia porque de no hacer nada por atenderla, ¿sí? Se pueden generar condiciones como, por ejemplo, la nefropatía diabética, misma que requiere de diálisis y cuyo costo para el sistema de salud es muy grande, ¿no? Y entonces, diabetes califica por magnitud y por trascendencia porque es muchas las personas que viven con diabetes y son muchas las personas, perdón, y las consecuencias económicas y de salud son más graves si no se atienden de manera oportuna. Adicionalmente, un problema de salud pública puede ser atendido por vulnerabilidad cuando se cumple la siguiente condición. Se puede identificar un segmento poblacional que es más proclive o que tiene mayor riesgo de padecer una cierta cosa o una cierta condición de salud anómala, y existen otros grupos poblacionales que no lo sufren tanto, ¿sí? Voy a poner el ejemplo. Si nosotros distribuyéramos por edad el número de casos de diabetes mellitus 2, fíjense que dije 2, no la 1, ¿sí? Diabetes mellitus 2, podemos observar que la distribución natural de la diabetes es básicamente la podemos segmentar por edad. Y por ahí hay un espejo, ¿verdad?, de atención, ¿verdad?, entre los 15 años y por ahí los 40 años para poder controlar a los pacientes con diabetes, ¿no? Por el hecho de que yo pude identificar mayor riesgo en el segmento de 15 a 40 años que aquellos, ¿verdad?, que viven o que están por debajo de estos segmentos, por solo esa razón, puedo decir que el problema se cumple también por vulnerabilidad. Entonces, diabetes podemos tener por magnitud, podemos tener, califica por magnitud, califica por trascendencia y califica por vulnerabilidad, ¿sí? Por el contrario, cuando un problema no puede ser segmentado, ¿sí?, ni por edad, ni por sexo, ni por región geográfica, porque la posibilidad de padecerlo es igual en todos, se dice que no se cumple el criterio de vulnerabilidad, ¿sí? Si nosotros somos estrictos con la palabra, la etimología de la palabra, pues sí, vulnerabilidad significa que podamos tener alguna condición que nos haga, que nos aumente el riesgo, ¿no? Y en el sentido estricto, todo mundo podemos tener alguna característica que nos lleve a diabetes, ¿de acuerdo? Pero
en salud pública, el criterio de vulnerabilidad se va a cumplir sí y solo sí podemos segmentar a la población e identificar una población que tenga un mayor riesgo en comparación a otro. No se me pierdan, si bien estos son conceptos para seleccionar problemas de salud pública, esto justifica el por qué dentro de la epidemiología se estudia muchos padecimientos, ¿verdad? Desde varias perspectivas, pero se le pone especial atención a enfermedades que cumplen con estas características. Vamos a tomar un ejemplo, ¿verdad? De otro ejemplo que no cumple por vulnerabilidad. Miren, hablemos de COVID, ¿no? En COVID, la cantidad de personas, ¿sí?, que pueden ser beneficiadas por un programa de salud de prevención, llámese vacunación, para que esta población no pueda tener COVID, pues es muy grande, ¿no? Pues que es prácticamente todos, ¿no? Y entonces, el programa de vacunación dirigido a COVID, ¿sí?, es un programa de prevención primaria que ayuda a que la cantidad de personas que pueden estar infectadas por COVID, pues no se dé, ¿de acuerdo? Entonces, el padecimiento COVID, pues cumple por el criterio de magnitud. Por supuesto, también lo cumple por efectos de trascendencia. O sea, de no tener ese programa de vacunación o esas acciones de cúbrete la boca, X, Y, Z, la trascendencia significa te vas a morir muy pronto, ¿no? Por eso es que la mayor parte de la información que anda por ahí rodando nos invita a pensar que la infección por COVID es más mortal que mórbida, ¿se entiende? Y esto es, vamos, si le decimos, te puedes enfermar, pero tu cuadro pues puede ser leve y entonces la puedes librar y X y Y, pues la posibilidad de que la gente se relaje será mayor. En cambio, si le decimos, oye, si sales y vas al expendio, ¿verdad? Y andas comprando por ahí en las líneas del Oxxo, estoy inventando, ¿no? Posiblemente esa característica, decir, te vas a morir, la posibilidad de que la gente entre en conciencia pues será más rápida, ¿no? Y entonces, COVID califica por magnitud, califica por trascendencia, pero curiosamente no califica por vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque COVID lo podemos sufrir todos. Al inicio de la pandemia, nos recetaron que una idea que cada vez menos cobra fuerza, y es el hecho de que solo los adultos mayores y solo los niños, que los adultos mayores son los únicos que pueden tener COVID y a los que tendríamos que cuidar, y que los niños no tienen su propio sistema inmune que los protege contra la infección, pues más o menos nos daba la idea de que pudiera haber grupos no vulnerables, o sea, los niños, y grupos muy vulnerables, que es el caso de los adultos mayores. Sin embargo, hoy por hoy sabemos que todo mundo, ¿sí?, sufre un trastorno que fue subclasificado en los niños. Por ejemplo, no se hablaba de infección por COVID, pero se hablaba de otras alteraciones de índole respiratorio, ¿no? Todos ellos síndromes, por supuesto, ¿no? Y entonces, repito, el COVID, ¿verdad?, puede aplicar o puede calificar por magnitud, por trascendencia, pero no por vulnerabilidad. Posteriormente voy a hablar de este último elemento. Para hablar sobre este último elemento, les voy a platicar sobre el caso de la enfermedad o los defectos del tubo neural. ¿Sí? Los defectos del tubo neural es una alteración fisiológica que se da en bebés recién nacidos y cuyo factor etiológico particular, ¿verdad?, que conduce a que un niño tenga defectos del tubo neural o anencefalia, es el hecho de que las madres no tomen ácido fólico en el primer trimestre del año, ¿no? Hay una relación casi causal, ¿verdad? Porque hay otros factores también importantes. Una relación muy importante entre el estatus de ácido fólico de una persona, de una mujer en edad reproductiva, con la probabilidad de desarrollar defectos de tubo neural. ¿Qué se hizo sobre este respecto? Pues mira, se hicieron sobrecitos, se dieron pastillitas con ácido fólico y entonces se reparten en los sistemas de salud para mujeres en edad reproductiva como tú, ¿sí? O como algunas de ustedes. Y entonces estas mujeres pues deben de tomar el ácido fólico para que si sucede, ¿verdad?, una concepción, pues al menos no exista un riesgo de tener un niño con defecto del tubo neural, ¿sí?
Valga decirles que la cantidad de nacimientos con defectos del tubo neural es por mucho muy baja, ¿verdad? Mucho más baja que los nacimientos con síndrome de Down. Y ya de entrada, los nacimientos de niños con síndrome de Down, ya de entrada es una población muy, muy pequeña, ¿no? O sea, no hay muchas personas padeciendo esa condición. Pero bueno, el punto para que yo quiero clarificar es por el hecho de que existen muy poquitos niños, ¿sí? La prevención de los nacimientos tan poquitos, ¿verdad? Pues hace que el factor de magnitud no sea tan importante, ¿sí? Te recuerdo que magnitud es personas que padecen la condición o personas que se pueden ver beneficiadas, ¿verdad? Que son ellos en realidad, a través de la prevención, que en ambos casos, ¿verdad? Serán muy pequeños. Y entonces el criterio de magnitud para el problema de defectos del tubo neural, pues no se cumple. Y aún así es un programa de salud pública. Y la pregunta es, si no se cumple con magnitud, entonces ¿con qué se cumple? ¿No? Y entonces el siguiente parámetro es trascendencia, en el cual si no damos ácido fólico a mujeres en edad reproductiva, que es una estrategia, la posibilidad de crear defectos de tubo neural pues será muy importante. En este sentido, sí califica por trascendencia, porque la medida o la acción es tan pequeña y el beneficio es tan grande que la trascendencia pues se cumple. La vulnerabilidad también se cumple, ¿verdad? Porque pues estamos hablando de un binomio de mujer-niño, ¿verdad? Y particularmente un segmento poblacional que es mujeres en edad reproductiva. De ahí entonces que el segmento poblacional al cual va dirigido el programa de ácido fólico pues es muy circunscrito, ¿verdad? Porque no nos están dando sobres de ácido fólico a varones, ¿no? Ya de entrada por sexo pues no se da y entonces el problema o el programa de ácido fólico para prevenir los defectos del tubo neural es una iniciativa de prevención primaria que no cumple por magnitud, pero sí cumple por trascendencia y vulnerabilidad. Ahora hablemos de este último criterio. Factibilidad significa que se pueda realizar, pero en el sentido estricto y para el caso de la calificación de salud pública, significa que la acción que vas a hacer es una acción que sí va a tener un beneficio. O sea, sí va a terminar en la reducción de ese padecimiento o de esa alteración que quieras, ¿no? En pocas palabras, factibilidad es porque puedo hacerlo y que con hacerlo voy a poder conseguir algo, ¿no? Por el contrario, si una acción no va dirigida a disminuir el riesgo o la implementación de la misma no tiene un efecto en la disminución de la prevalencia de una cierta enfermedad, entonces se dice que no hay factibilidad. Te voy a dar el caso específico del defecto de tubo neural que estamos comentando. ¿Por qué sí es factible? Porque ya está demostrado que si yo doy ácido fólico, que valga decirte, también es factible porque puedo hacerlo, porque el ácido fólico es muy barato, ¿sí? Si yo reparto este ácido fólico, pues es muy posible que tenga el beneficio. Y de hecho, los programas de suplementación de ácido fólico han registrado una reducción en los defectos de tubo neural. Entonces, porque sí se logró, porque sí se consiguió la reducción de los nacimientos con esta condición, por eso se dice que fue factible, ¿vale? Para demostrarte lo que es factible de lo que no es factible, ¿verdad? Valga decirte que es factible un programa, en anterior ocasión, magnitud, trascendencia, vulnerabilidad, estamos hablando de el problema, o sea, esa enfermedad o ese programa de salud que queremos implementar. Acá estamos hablando de factibilidad, estamos hablando de las acciones, o sea, ¿qué acciones van a conseguir que cambiemos el curso natural de una enfermedad en la población y cuáles no? Y para ello te voy a dar otro ejemplo, ¿sale? Entonces pensemos, por ejemplo, que para poder lograr que se bajen las tasas de obesidad y sobrepeso en la población, pues se han iniciado muchas iniciativas a nivel público. Pero te voy a inventar algunas, a ver cuál te gusta, ¿no? Y entonces tenemos esta primera, ¿verdad? En la cual hay un programa público de entrenamiento deportivo. Los maestros o los alumnos de entrenamiento deportivo de la UACJ se va donde los parques y en los parques hacen, vamos a decir, sesiones de aeróbics, ¿no?
Y entonces, pues, gratis, ¿verdad? Las mexicanas y mexicanos podemos acercarnos a los parques y hacer ejercicio, ¿verdad? Porque, pues, nos están regalando un programa de entrenamiento, un programa de actividad, de activación física. Por otro lado, ¿verdad? Podemos tener, por supuesto, ese programa que acabo de mencionar está dirigido a personas con sobrepeso y obesidad para lograr que ellos bajen de peso. El segundo caso, que es otra acción, es que tengamos cirugías bariátricas gratis. ¿Sí? O sea, que por ahí una clínica lance esta iniciativa, esta estrategia que diga que vamos a implementar un programa de atención que vaya dirigido a reducir el peso, pero a través de cirugías bariátricas, ¿no? Valga decirte que una cirugía bariátrica es muy cara, ¿sí? Pero te la están regalando. Ahí está, otra iniciativa. Una tercera iniciativa que te voy a platicar es que el día de mañana, ¿verdad? Vamos a tener esta campaña, ¿verdad? En la cual nos van a dar un cheque de $100 por cada 10 kilos que pierdas. Ya dicen en inglés, ¿no? Ya, get the picture, ¿verdad? O sea, ya vieron las estrategias, ya vieron las tres. Es muy posible que tú decidas hacer la última o quizá la que le sigue, la de la bariátrica, y por último decidas hacer, ir a brincar y a ir a entretenerte y a mitotear en la colonia, ¿verdad? Con la vecina, que vamos a estar brincando los dos, ¿verdad? Para bajar de peso. En este sentido, el éxito y la factibilidad del último recurso y el penúltimo es mayor que la factibilidad del hecho de que tú quieras dirigir un programa dirigido a activación física, ¿sí? Entonces, en ese sentido, uno tiene que calificar las acciones y dices, a ver, si no se va a lograr el cometido, que sería el caso del primero, ¿verdad? Porque tenemos las otras dos, ¿sí? Si no se va a lograr el cometido, pues mejor no lo hagas, porque no va a ser factible. ¿Se entendió? Por supuesto, debemos de entender que ni va a haber cirugías bariátricas, ni tampoco nos van a dar un cheque por perder peso, ¿verdad? Y entonces, pues tenemos que ser juiciosos y decidir si queremos utilizar, ¿verdad? La única estrategia de activación física que nos están ofertando para poder lograr, pues tener un peso un poco más saludable. Entonces, todos estos ejemplos, ¿verdad? Estas características de magnitud, trascendencia, vulnerabilidad y factibilidad pueden cumplirse del todo, o sea, puede haber un programa o una acción que cumpla con todo, por ejemplo, un programa de salud integral dirigido al niño en edad preescolar o el neonato, ¿no? Sí, ese cumple por magnitud, cumple por trascendencia, cumple por magnitud porque son muchos niños, cumple por trascendencia porque de no hacerlo, pues la consecuencia puede ser mortal. Cumple por vulnerabilidad porque está dirigida a bebés y a niños, ¿no? Y cumple con factibilidad porque si existe alguien del cual depende la nación son de los niños y porque todo el mundo queremos que los niños estén bien, entonces la posibilidad de tener un programa dirigido a la atención de la salud del niño en edad preescolar tiene la venia bendita, ¿verdad? De que todo el mundo va a querer, pues, participar o llevar a su hijo para que sea partícipe. Entonces, existen programas, acciones en salud pública o problemas que cumplen con los 4 criterios, pero cualquier problema no va a cumplir con los 4. Y el ejemplo que les di de no cumplimiento de vulnerabilidad, por ejemplo, es el caso de la obesidad y el caso de la diabetes. Esto es importante que lo tengamos en cuenta porque uno de los ejercicios que te toca hacer, ¿verdad? Y revisar, tiene que ver con la calificación de los problemas de salud pública en términos de estos 4 criterios, ¿de acuerdo? Ahorita te lo voy a comentar un poquito más adelante. Y bueno, el programa, volviendo otra vez al Programa Nacional de Salud, que les digo, yo he estado revisando para esta clase y para la clase de epidemiología todos los programas de salud. Vale decirte que no, tu servidor no ha estado en todos los sexenios, ¿verdad? Pero sí los que me toca vivir desde su creación. Y entonces el programa que estamos revisando, como ejemplo, es un programa que de alguna manera es muy concreto respecto de las patologías y de las acciones.
Los otros son un poco más holísticos y dicen, pues promover la salud de la población, ¿no? Que es tanto como, ¿y esto qué es, no? Entonces, por eso lo estoy usando como ejemplo, porque estos mismos ejemplos son los que van a terminar en el cuadro ejercicio que vas a realizar para calificar a cada uno de estos problemas en términos de vulnerabilidad, en términos de magnitud, trascendencia y factibilidad. ¿De acuerdo? En ese programa de salud, pues ya estaba de entrada el programa de prevención y control y salud. Si tú lees la diapositiva, es una diapositiva que habla de el riesgo económico de no hacer nada. ¿De acuerdo? De no hacer nada. Y entonces hay costos directos, costos indirectos, etc. Y el problema se llama prevención y control de la obesidad, ¿sí? Si eso lo ponemos en contexto, que ya lo usé de ejemplo, pues recordemos que este problema cumple por magnitud, cumple por trascendencia, no cumple por vulnerabilidad y dependiendo de la acción que queramos implementar, cumplirá con factibilidad o no cumplirá con factibilidad, ¿no? Este es el ejemplo que ya les comenté mientras estábamos definiendo los conceptos. Pero aquí tenemos otro, ¿no? Atención prenatal y del recién nacido. Aquí un primer observación que te puede servir para calificar los problemas de salud, ¿sale? Y es el hecho de que la posibilidad de que se cumplan los 4 factores o los 4 criterios es particularmente importante cuando se habla de programas que están dirigidos a preservar la salud. ¿Se entiende? Cualquier problema que esté fincado o cuyo propósito es preservar la salud, ¿sí? Entonces es muy posible que este problema cumpla, o este programa cumpla con los 4 criterios. Hablemos de la mortalidad infantil. Un programa dirigido a mejorar el estado de salud de los niños, ya dije, cumple por magnitud, porque son muchos niños, cumple por trascendencia, porque de no hacerlo, ¿verdad?, vamos a generar patologías, cumple por vulnerabilidad, porque está dirigido a niños, y cumple por factibilidad, por la venia bendita de querer que los niños siempre tengan la mejor salud, ¿no? Lo mismo sucede con las mujeres en edad reproductiva, ¿no? En donde podemos observar todo esto. Si además de esto podemos observar que las necesidades dentro del país son distintas, ¿verdad? Y hay estados que tienen mayor necesidad de atender la mortalidad materna y la mortalidad infantil, pues además se puede, se ratifica el concepto de vulnerabilidad, ¿no? Vulnerabilidad se cumple en el caso del niño por ser niños, es un programa dirigido a niños o un programa dirigido a mujeres en edad reproductiva, pero además cumplen por vulnerabilidad territorial. Esto es, hay estados que son un poco más vulnerables que otros, ¿no? Aquí observemos la mortalidad infantil en los estados del centro-sur, en donde es más grande. Por eso es que las acciones en esos estados pues están más orquestadas que aquellas que tenemos en el estado de Chihuahua. Vacunas básicas, otro programa preventivo, ¿no? O sea, un programa de prevención primaria. ¿Que va a cumplir por magnitud? Sí. ¿Que va a cumplir por vulnerabilidad? Sí, porque está dirigido a niños en particular. ¿Que va a cumplir por trascendencia? Sí, porque las enfermedades que generan, muchas de ellas son incapacitantes o conducen a la muerte. ¿Y cumplen con factibilidad? Pues, ¿qué les puedo decir? Miren, el caso de la vacuna o del sistema de vacunación es quizá el mejor ejemplo de que la factibilidad se cumple. ¿Por qué? Porque nosotros le tenemos una fe ciega y no con ello quiero entrar en el dilema de si le crees o no le crees a las vacunas, ¿de acuerdo? Que ese es otro boleto. Pensemos a nivel global, pensemos a nivel de toda la población. Y entonces, si tú le preguntas a quien quieras, ¿sí? A quien quieras, si a su hijo le pondrías vacunas, la posibilidad de que te digan que sí es más grande que aquellos que te digan que no, ¿sí? Y entonces la factibilidad se va a cumplir. Es más, ¿sabes qué? Si le dices, por ejemplo, que la BCG se ha asociado a un incremento de peso corporal en los siguientes 5 años del niño, o sea, entre la etapa de los 5 y los 10 años, ¿sí? Aún con eso, aún que vaya a ganar de peso,
la mujer o la familia va a decidir vacunar al hijo porque es mejor prevenir las otras enfermedades que esa enfermedad. ¿Se entendió? Entonces, el programa de vacunación es quizá uno de los programas o de las acciones que es más vigilada desde el punto de vista público. Aquí no andamos buscando quién se benefició o quién dejó de tener o quién no dejó de tener una enfermedad, digamos, rubiola, ¿no? Sí se vigila por separado, ¿verdad?, los casos de rubiola día a día dentro de los hospitales, ¿sí? Pero saber si se vacunaron o no, porque ya llegaron con rubiola, no es tan útil como saber cuántas personas, ¿verdad?, nos falta de cubrir con el sistema de vacunación. Y entonces los programas tendrán diversos indicadores, diversas investigaciones epidemiológicas que derivarán en pues, la certidumbre de que el programa de vacunación se está ejecutando de manera adecuada. Y así nos podemos ir con muchos problemas. En este caso son métodos anticonceptivos, que es es un programa de prevención primaria también, que ya les había dicho que si somos muy prácticos, ¿verdad? Vamos a ver que incluso este programa también cumple con todos los criterios, los 4 criterios. ¿Por qué? Porque los condones o los sistemas de prevención de embarazos, ¿verdad? Que a su vez controlan enfermedades infecciosas de índole, de transmisión sexual, ¿sí? Estas enfermedades, pues por cantidad o por magnitud se cumple porque está dirigido a un segmento de edad muy grande, ¿no? ¿Sí? O sea, repartir condones en los antros, voy a poner un ejemplo, es una acción que va a beneficiar, ¿verdad?, tanto hombres como mujeres, y que está dirigido a una población muy en específico. Luego, entonces, también se cumple con el criterio de vulnerabilidad. De trascendencia, por supuesto, ¿no? De no hacerlo, pues la posibilidad de embarazos tempranos y la posibilidad de infecciones de transmisión sexual será más grande el riesgo. Y por último, ¿se puede o no se puede? Pues mira, es muy sencillo. Los necesites o no, tú vas a cualquier fiesta y si los reparten, tú agarras. ¿Sí? Y si, vamos, aunque sea para regalar, pero te los llevas, ¿no? Entonces es un programa que está implementado otra vez con una intencionalidad, ¿no? Con que se cumpla. Y entonces, pues programa también es de naturaleza de prevención primaria, o sea, antes de que las personas tengan la enfermedad cualesquiera que ésta sea. Y nos podemos ir viendo los demás problemas, nomás que no quiero gastarme el tiempo en darte los trucos de un ejercicio que vas a tener que hacer, ¿no? Y entonces tenemos, por ejemplo, la mortalidad cervicuterina, tenemos evitar la mortalidad por cáncer de próstata, un programa de vigilancia epidemiológica para niños en términos de diarreas y de infecciones respiratorias, la prevención y control de la diabetes mellitus y la hipertensión arterial, la prevención de enfermedades de transmisión sexual y SIDA, por supuesto, y la prevención y control de adicciones, y así sucesivamente. Atención, problemas de salud mental, accidentes, violencia familiar y social, detección y tratamiento de tuberculosis y lepra, prevención de cólera, salud escolar, y algunos otros programas muy específicos, ¿sí? Este cuadro que se presenta aquí, pues es un cuadro que yo te voy a pedir lo bajes y lo imprimas y que vayas checando 2 cosas en particular. Lo primero es, si los problemas que acabas de ver, ¿verdad? ¿Sí? Y que, vamos, parte de la evidencia que te puede ayudar a concluir los criterios de magnitud y trascendencia, vulnerabilidad y factibilidad están dentro de los slides, ¿sí? Podrás tú calificar, ¿verdad?, cada problema, y la intención es que observes que algunos de ellos cumplen con todos y algunos de ellos pues les faltan algunas acciones. Si le falta alguna acción, ¿verdad? Voy a poner el caso de obesidad que ya te platiqué. Por ejemplo, no cumple con el criterio de vulnerabilidad. En la sección de observaciones me vas a decir, bueno, mira, este problema de salud pública no puedes calificar por vulnerabilidad porque, y luego das tu razón, ¿no? O no cumple por factibilidad y luego das tu razón. Adicionalmente, yo te voy a pedir que busques el Programa Nacional de Salud, PNS, ¿sí? El Programa Nacional de Salud del 2020 al 2024,
para ver si estos mismos problemas están identificados en acciones en el nuevo programa. ¿De acuerdo? Por favor, en la red vas a buscar Programa Nacional de Salud del 2020 en México y trata de leer si estos problemas están identificados o no están identificados como problemas. Un truco para poder identificarlos, te repito, es que no pienses que va a haber títulos, ¿verdad? Y que van a ser acciones concretas y te van a decir repartir o disminuir los cánceres de cervicuterino y mamario. No te lo va a decir así. Dentro de las acciones, dentro de las instrumentaciones, tendrás que leer el Programa Nacional de Salud y vas a poder identificar si hay alguna acción, alguna cosa que tenga que ser o que sea restrictiva o que sea encaminado a reducir el cáncer cervicuterino y mamario, ¿sale? Pero pues requieres de leerlo, ¿verdad? Y entonces ese es el chiste, leer el Programa Nacional de Salud y criticarlo, ¿verdad? Pues las estrategias que tengas para poder realizarlo. El otro ejercicio, ahorita ya llevamos 3 ejercicios con ¿no? El primer ejercicio era el círculo concéntrico, el ejercicio 2 es la historia natural del COVID y el ejercicio 3 es el de los problemas prioritarios de salud. Este ejercicio también te voy a pedir que lo imprimas. Bájalo, imprímelo en una hoja y trata de describir, ¿verdad? Los elementos, el curso natural de la infección por COVID, ¿verdad? Del periodo patogénico hasta la muerte, ¿no? ¿Sí? Y que veas, pues, cómo se va representando, ¿sí? Es importante que entiendas que hoy por hoy esto lo estamos construyendo a través de flashazos, a través de rompecabezas que se van construyendo con la información que se va gestando a nivel mundial. Y entonces, yo te puse 4 lecturas, ¿verdad? Por ahí en el material del tema número 2, que dicen algo como HNE-COVID-19. Esas lecturas te van a ayudar a descubrir algunos elementos de la historia natural de la enfermedad, ¿sí? Yo tenía un maestro que me decía, cada vez que yo tenía una brillantez y decía, bueno, oye, ¿por qué no hacemos esto? O esto se explica de esta manera. Y me contestaba y me decía algo como, si la cosa fuera tan sencilla, ¿no crees que a alguien más se le hubiera ocurrido ya? ¿Sí? Y entonces, bajo ese aprendizaje, entendí que posiblemente las preguntas que uno hace como investigador, pues seguramente ya están contestadas, ¿no? O primero tenemos que asumir que ya están contestadas. Y entonces uno tiene que buscar. De ahí que yo les ponga estos artículos en donde no queda completamente claro este cuadro, ¿sí? Pero sí nos dice cómo es que evoluciona, qué consideraciones debemos de tener, qué factores están asociados, ¿verdad? O qué modelo nos puede explicar, etcétera. Y algunos de ellos nos vienen diciendo qué podemos hacer aquí, qué podemos hacer aquí, qué podemos hacer aquí, qué podemos hacer aquí. ¿Eh? Les recuerdo nada más que no todas las enfermedades pueden tener todas las etapas, ¿no? ¿Sí? Entonces, es posible que las acciones pues queden concretas a ciertos niveles de prevención. Lo que sí debe quedar claro es que aquí hay 2 tipos de personas que todavía no tienen la enfermedad y aquí hay una serie de personas que ya tienen la enfermedad, ¿no? Y entonces, con esa información te pido realices este cuadro. Cuando tengamos un cuadro de alguno de tus compañeros que tenga pues como la mayor parte de la información, eso se los voy a poner como ejemplo, para que después corrijan el propio, pero por lo pronto estos trabajos los van a entregar en aula virtual en los apartados que yo les pida que utilicen para poder enviar sus trabajos, ¿sí? Nada más déjenme activarlo de esa forma. Lo vamos a entregar por aula virtual en su momento, ¿verdad? Por supuesto antes del examen, con la intención de que ensayes para el examen y también para que podamos tener toda la documentación o los ejercicios realizados para saber quién tiene el puntaje extra. Si sumamos el puntaje de todo esto, estamos hablando de 30% de la calificación del primer parcial, ¿no? Entonces, pues ahí ustedes mídanle el agua a los camotes, ¿verdad? Y entonces decidan si lo hacen o no lo hacen, ¿vale? Entonces aquí está el otro ejercicio y como el tema número 1, pues tenemos algunos videos que si no me entendiste a mí,
es muy posible que alguna otra persona lo explique mejor, ¿de acuerdo? Entonces, chécalos por favor, son necesarios. En este caso hay una lectura también importante que en su momento te habré de decir si esta es la lectura seleccionada para el parcial o no lo es, ¿de acuerdo? Ahora voy a pasar a a la sección de preguntas para que ustedes ahora sí que se desplayen, ¿no? Que pregunten lo que pueden. Por favor, vayan subiendo la mano, la manita, antes de hacer la pregunta. A ver, Daniela, dime. ¿Daniela? Sí, perdón, no, que batalla en prenderse el micrófono. Sí, no te preocupes, dime. Tenía una duda y un comentario. Sí, adelante. Mi duda todavía sigue siendo es que aún no entiendo bien lo de vulnerabilidad, porque no sé, bueno, si los programas están diseñados para personas vulnerables, entonces las personas, por ejemplo, si hay un programa sobre obesidad, las personas vulnerables son las que tienen mala alimentación, ¿no? Sí, eso es lo que te decía, ¿no? O sea, si nosotros agarramos la raíz etimológica de vulnerabilidad, en efecto, se puede decir que el problema de obesidad, pues todo mundo somos vulnerables, ¿se entiende? O sea, todo mundo pudiéramos desarrollar obesidad en algún momento, ¿sí? Niños, ancianos, lo que usted quiera, ¿sí? En términos de que si somos susceptibles a obesidad, sí somos susceptibles a obesidad, ¿sí? Y entonces así podemos agarrar esa enfermedad, podemos agarrar diabetes, podemos agarrar cualquier otra. Sin embargo, para efectos de cualificar qué problema se habrá de abordar o se calificará por vulnerabilidad dentro de la salud pública, ¿sí? Porque un problema como este, ¿verdad? Puede calificar por más cosas, ¿no? Pero por vulnerabilidad no se va a cualificar cuando este padecimiento sea vamos, esté diseminado en todos los segmentos poblacionales y etarios y en todas las regiones geográficas y en todos los sexos y todo, ¿no? Entonces, cuando un problema, te vuelvo a repetir, en el caso de obesidad, pues todo mundo somos vulnerables a ella, ¿sí? Pero cuando ese problema está diseminado de manera constitutiva, o sea, de manera general en toda la población, y no podemos identificar un segmento poblacional en particular, entonces decimos que ese problema está diseminado, ¿sí? Junto con pegado está el hecho de que si no está segmentado por edad, ¿sí? O por sexo o por región geográfica, y lo padecemos todos, pues entonces la posibilidad de calificar por magnitud será más grande, ¿sí? Porque entonces la población que sufre ese padecimiento, pues es más grande porque somos todos, ¿se entendió? Entonces, volviendo o resumiendo, vulnerabilidad etimológicamente significa que todo mundo sea susceptible a algo, ¿sí? Y para el caso de obesidad, todo mundo lo podemos padecer. Pero para efectos de calificar dentro de salud pública, aquel problema se va a calificar por vulnerabilidad si y solo si se puede identificar un segmento poblacional que lo padece más que otro. ¿Ok? Esa es tu pregunta, ¿no, Daniela? Sí, muchas gracias. ¿Y tu comentario? No, es sobre, pues, es que tenía dos. Uno es sobre las vacunas, porque, por ejemplo, ahorita que salió lo de la vacuna del COVID, aquí en México hay muchísimas personas que empezaron así a dudar mucho de las vacunas, de que, ay, no, los microchips y cosas así por el estilo. Y también, por ejemplo, lo de entregar condones y cosas así, es como un tema también tabú aquí en México, porque, por ejemplo, hay muchas mamás que se enojan el hecho de que sus hijos les enseñen sobre educación sexual en la primaria y cosas por el estilo. Entonces yo creo que es como que, pues los programas sirven, pero pues para la gente que le interesa, porque hay mucha gente que como que lo ignora o lo toma mal y cosas así. Claro, claro. Por eso decía yo que cuando un problema que
que valga decirte, no califica el problema como tal, pero califica a la acción para contrarrestarlo, ¿sí? Cuando un problema o acción no va a ser factible, es porque pues su implementación no va a conseguir nada, ¿no? A ver, tú diste dos cosas, dos ejemplos, ¿no? O sea, repartir condones, ¿verdad? Donde la mamá lo ve mal y si lo encuentra donde el cajón, pues a lo mejor le dice algo, ¿no? ¿Sí? Esa es una acción, ¿verdad? Repartir condones. Y por el otro lado es la educación sexual a temprana edad, ¿no? Si somos muy claros y muy concienzudos, que estamos calificando las acciones dentro de los cánones de la salud pública, no los cánones morales, ¿de acuerdo? Sino los cánones de la salud pública, pues tenemos que cuestionar si esas acciones realmente van a tener un impacto, ¿sí? Te repetía yo el caso de la distribución de condones en los antros, ¿no? ¿Sí? O estas maquinitas que están ahí mismo, ¿verdad? Dentro de estos, ¿no? O no sé si todavía las están, ¿no? Pero al final del día lo que quiero decir es que están ahí por algo, ¿no? Y si hay que estar vaciando y ¿sabes? Volviendo a surtir esas máquinas dentro de los antros, es porque seguramente, y aparte, es que hay compra, ¿verdad? Que tienes que depositar una monedita o algo por el estilo, pues seguramente esa es una acción que sí está siendo factible y que eventualmente pudiera tener un impacto en la generación de embarazos tempranos o enfermedades de transmisión sexual. Por el otro lado, tenemos el de la educación sexual en las primarias, ¿no? Sí, en efecto, ¿no? O sea, tenemos que cuestionarnos si, evitando todo el moralismo de esto, ¿verdad? Que tiene su propia carga y que se constituye como un determinante negativo de que una acción se pueda realizar, valga decirlo, ¿no? Está el hecho, pues, de que si esa acción realmente tiene un impacto selectivo o eficiente, ¿no? En una clase que yo acostumbraba a dar en nutrición, se llama nutrición comunitaria, donde van dirigidos a pues crear estos nutriólogos pues que van a trabajar en comunidades. Yo les decía, ustedes deben de ser muy cautos en saber a qué público va dirigida las acciones, cómo van a invitar, qué es que van a hacer, ¿verdad? Y entonces, a lo mejor la estrategia de implementar las clases de educación sexual en muy temprana edad, a lo mejor no tiene un impacto tan fuerte como lo sería implementarlo en, digamos, una secundaria o en una preparatoria, ¿no? Seguramente a este nivel, ¿verdad? Ya a este momento ya existen estudios que documenten si los embarazos que ocurrían en primaria o los embarazos que ocurrían en secundaria se disminuyeron o no producto de una implementación de un programa. Si los hay y dicen que son exitosos, seguramente las acciones van a continuar. Pero si los hay, los programas, y dicen que no hay un impacto importante, seguro es que es un programa que va a estar destinado a ya no ser implementado, ¿sí? Para eso sirve la epidemiología, para probar que las acciones, o para dimensionar el problema, pero además para saber si las acciones que están implementando son efectivas o no son efectivas. En mi conocimiento no sabemos, yo en lo particular no sé si existe un estudio o un argumento que diga, oye, porque hicimos estas clases, ¿verdad? En primaria, los embarazos tempranos están bajando, ¿sí? O las enfermedades de transmisión sexual. No lo sé, me lo llevo de tarea, lo buscaré, pero yo diría pues que sería que la factibilidad de un programa de esa naturaleza pues es cuestionable, ¿no? Cuestionable en el sentido de que no sabemos si va a tener un impacto y no porque no sea cuestionable por cuestiones morales, ¿vale? Sí contesté, Daniela. Ay, sí, profe, muchas gracias. Perfecto, muy bien. ¿Alguna otra pregunta o alguna otra duda, chavos? Profe, Kenia, dime. Por ejemplo, profe, bueno, a mí me surgió una duda. Yo
Ahí en la parte de factibilidad se podría decir que pues también es importante ver cómo, por ejemplo, o tomar en cuenta cuando se va a realizar un programa, como los efectos colaterales que va a tener. Sí, por supuesto que sí. En la implementación de cualquier acción, particularmente las de prevención primaria, ¿sí? Debemos de entender que prevención primaria depende mucho de la conciencia de las personas. Esto es, quien quiera participar en un programa de prevención primaria en donde todavía no tiene una enfermedad, ¿de acuerdo? Sí, seguramente pues dependerá de si le es interesante o no su participación. Y entonces, esto te lo digo porque cuando diseñamos un programa de intervención, siempre tenemos que tener en cuenta a quién va dirigido, ¿sí? Perdón, de intervención en prevención primaria, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta a quién va dirigido, ¿sí? Porque a veces el éxito no necesariamente significa el involucramiento de la población objetivo. Explico, ¿sí? Si yo quiero dar clases, por ejemplo, de buena alimentación, el plato del buen comer y cómo prevenir infecciones respiratorias y cómo saberte sonar, ¿verdad? Para saber si tienes temperatura o no, y lo aplico en una población infantil, ¿sí? En niños, pues los niños nomás no me van a hacer caso, ¿se entiende? Por eso es que los programas están dirigidos a las mamás. Y las mamás sabrán, ¿verdad?, qué es lo que tienen que hacer para prever. ¿Por qué? Porque para ellos sí es más importante, las mamás. Para ellos, ellas es más importante, y los papás también, ¿verdad? Para dejarlo en equidad. Les es más importante la salud de sus hijos que la salud misma. Y entonces, por eso el éxito de un programa educativo dirigido a mejorar ahora sí que la prevención primaria de enfermedades gastrointestinales y respiratorias en niños, pues es más adecuado implementarlos en población adulta que en población infantil. Ahora, cuando tú te refieres a efectos colaterales de otra naturaleza, ¿sí? De que, vamos a poner el ejemplo que dijo su compañera, ¿no? Que quede esta duda, ¿verdad? De si las clases de educación sexual implementadas en las primarias derivarán en una práctica sexual más temprana, ¿sí? Pues eso pues es un riesgo, ¿no? O sea, si nosotros enseñamos cómo conducirte, ¿verdad? En este terreno, pues la posibilidad de la incursión, pues será más temprana. Será un riesgo que debemos de sopesar y que eventualmente, pues, tendrá su propio impacto. Si tiene realmente un peso en la práctica, eso no lo sé, ¿sí? Lo que sí sé es que es algo que debemos de prever, que es posible, ¿no? Y entonces, cuando vamos a implementar cualquier acción, pues tenemos que tener en cuenta, particularmente en prevención primaria, porque cuando ya es en prevención secundaria, mucha gente ya acusa con el hecho de que no se quiere morir, ¿se entiende? Mira, pues que yo le digo a una persona, fíjese que la glicemia que trae, la trae en 250 o 300 y usted ni se había dado cuenta, ¿no? Y en ese momento le digo, usted es diabético, ¿no? Y entonces ese individuo, ¿verdad? En ese momento dice, ay, canijo, ¿verdad? Pues sí, me voy a cuidar. O dice, de algo me voy a morir, ¿no? Y en cualquiera de las posiciones, ¿verdad? Pues vamos a tener que tener acciones a lo largo, ¿verdad? Y tenemos que entender a los dos tipos de individuos que nos tocó en prevención secundaria, decirles o encaminarlos al control de su enfermedad. En uno inmediatamente me va a hacer caso y dice, a ver, pues ahora, ¿qué brazo le doy, verdad? ¿Qué es que tengo que hacer, no? El otro, por el contrario, le va a decir, pero pues bueno, eso, a ver, no sé ni para qué sirve, porque mi abuela se murió de todas formas, y bueno, lo que quieras, ¿no? Eso hay que entenderlo, pues hay que entender las poblaciones cuando vamos a implementar las acciones, ¿no? Y prever que las acciones a veces derivan en cosas que jamás pensamos, ¿no? Que va a ocurrir. ¿Contesté? Jocelyn. Sí, profesor. Y por ejemplo, Ok. también Sí. me venía así como una idea. En la selección de los problemas de salud pública, pues ya ve que tenemos que cumplir con los 4 puntos, ¿no? Entonces, a mí se me venía pues, la idea de, por ejemplo, los accidentes que ocurren en los trabajos a los obreros. ¿Eso podría considerarse como un problema de salud pública?
De hecho, pero déjame corregirte primero, ¿no? Un problema de salud pública no se va a seleccionar porque cumplen los 4. Hay problemas que cumplen con los 4, ¿sí? Pero hay problemas muy específicos que cumplen nada más con 1, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? Entonces, no es regla general tener que decir que un problema de salud pública tiene que cumplir con los 4 criterios. Esa es primera parte. Segunda parte, ¿sí? Un programa que va particularmente a accidentes, ¿no? ¿Sí? Y teniendo en cuenta que la mayor parte de los accidentes en el trabajo son generadores de incapacidad, más que de muerte, porque los accidentes automovilísticos son otra cosa, ¿no? Ahí la prevalencia es más de muerte, ¿sí? En la mayor parte de los casos. Pero esto te lo pongo en contexto porque si podemos prevenir que alguien se accidente dentro del trabajo, porque tenemos una comisión mixta de seguridad, porque tenemos guardas, porque usamos anteojos, porque lo que tú quieras y mandes, ¿no? Que son acciones internas que se hacen para preservar la salud o prevenir los accidentes dentro del trabajo. Ya de entrada te puedo decir que por el hecho de implementarlo y saber que la gente pues los va a usar, es muy posible que sí sea viable la reducción de los accidentes. Luego entonces ese problema, al menos por factibilidad, sí se va a implementar. Es más, se va a implementar a tal grado que aquella persona que entre revoltosa y que no quiere usar unos gogles o que no quiere usar las guardas y que esté haciendo lo que quiera dentro del área de trabajo, es muy posible que a esa persona la corran. ¿Se entiende? Entonces es otra acción que va a derivar, vamos, este miedo de si no uso el gogle me van a correr, etcétera, puede de manera negativa invitar o provocar que las personas adquieran una conducta segura con mayor facilidad, ¿no? ¿Sí? Entonces, al menos por factibilidad, ese problema de accidentes en el trabajo sí se cumple. Seguramente también tiene que ver con la trascendencia, ¿no? Porque te recuerdo que dentro del contexto, ¿verdad? Una enfermedad incapacitante, perdona, un accidente incapacitante, pues genera incapacidades permanentes, ¿no? Y el jefe o el gerente o el empresario dice, pues yo no que él, ¿no? Yo no quiero enfermedades incapacitantes y entonces obligo a mis empleados a que usen el equipo de seguridad para que no haya accidentes porque la consecuencia me va a costar más, ¿no? No es que genere otra enfermedad, como en el caso de la diabetes, ¿verdad? El de que si no se controla la diabetes en edad temprana, la nefropatía puede venir, sino en este caso la consecuencia es económica. La consecuencia es me vas a costar más si te incapacitas de forma permanente. Entonces, este ejemplo de los accidentes, que lo vas a ver, accidentes de tráfico en el ejercicio, pues te va a quedar más claro que no necesariamente se tienen que cumplir todos los 4 criterios. ¿Respondí? Sí, profesor, gracias. Perfecto. Judith, dime. Sí, profe, a mí no me quedaba muy claro el por qué un factor genético no se podía incluir en los determinantes de la salud. Es que ahí como que mi internet se me fue y ya no alcancé a escucharlo bien. Mira, en el sentido más estricto de la génesis de una enfermedad, un gen debería de ser un determinante proximal de algo. ¿Se entiende? Oye, pues, ¿qué más proximal puede ser a la ocurrencia de una enfermedad que sufre una persona que sus mismos genes? O que su mismo estatus hormonal, o que su mismo estatus de citoquinas, ¿sí? Eso es muy proximal, o sea, es algo que está bien cerquita de la enfermedad, ¿se entiende? Y en el sentido estricto, el gen debería de ser cuando tratemos de ubicarlo, ¿verdad? Lo vamos a ubicar en los componentes biológicos, ¿verdad? En las características del humano que sufre la patología, y lo pondríamos en el círculo más próximo a la enfermedad, o sea, sería un factor proximal, ¿sí? Pero por el hecho de que nosotros no nos podemos meter, porque también te dije que todos los factores proximales en realidad se convierten en la primera guardia, o sea, la primera línea de acción, de intervención, ¿verdad? Porque los factores proximales son los que generan las intervenciones, ¿sí? Si lo ponemos en ese contexto,
pues nosotros no nos podemos poner a editar el genoma de alguien, ¿se entiende? Y entonces no se convierte en un factor intervenible. Y por esa razón, a lo mejor tú decides no ponerlo en proximal, que lo es, y ponerlo en el distal, por la sencilla razón de que en el distal, cualquier cosa que hagamos al respecto con ese factor, pues no va a tener un impacto directo. Pero aquí es porque no podemos meternos con los genes, ¿no? Es como pegarle a Dios, ¿no? O gritarle a la mamá, ¿no? Es algo que tenemos que aceptar así que no va a ser posible. Sí, en este momento tú me puedes platicar todo al respecto de CRISP, ¿no? Que es un sistema de edición dirigida a modificar pues, el patrón genómico de una persona para que esta persona eventualmente no tenga patologías. Y sí, podemos entrar en el dilema de si es importante meternos con los organismos genéticamente modificados, incluyéndonos a nosotros, ¿no? Mientras se resuelva el dilema, mientras se resuelve ese problema, el asunto hoy por hoy es que no editamos genomas de personas, ¿no? Sin embargo, y aquí viene una diferencia, ¿verdad? En términos de genes, si nosotros checamos el perfil genético y la predisposición genética a través de estudios como el que te mostré, ¿sí? Entonces, eso, si lo pusiéramos ahora sí que como un elemento de intervención, pudiese ser un mapeo, un screening público de quién tiene los genes, quién no tiene los genes, ¿verdad? O sea, quién tiene los polimorfismos asociados a enfermedad y quiénes no lo tienen, ¿sí? Y poder decir, ¿sabes qué? Pues si existe esta triada de genes, ¿verdad? Asociados a obesidad, entonces tú posiblemente puedes tener obesidad, ¿no? Y entonces, eso sería pues un programa que estuviera ahí puesto público, ¿verdad? Para poder decidir, para poderle dar un diagnóstico a una persona y decirle, pues tú tienes un riesgo, ¿no? Como ahorita nosotros vamos a estos puestos de COVID, ¿no? Y en estos puestos de COVID donde están haciendo las pruebas, pues nos dicen alto IgG, bajo IgM, entonces estás en tal o cual momento y tú decides qué quieres hacer con ello, ¿no? Bueno, aquí también. Si tuviéramos esta acción pública de mapeo genético para decirnos nuestra predisposición a, ¿cómo se llama?, al genoma, pues pudieras decir, esa es una acción, ¿no? ¿Sí? Si va a ser factible o no, o si va a derivar en que yo decida o no, decidir que me tengo que controlar, ¿verdad? A lo largo, porque tengo la triada de los genes malos, pues eso dependerá de las personas, ¿no? Pero esa acción, que valga decir que ahorita no hay nadie que esté haciendo esa cosa, ¿no? De alguna manera, pudiera ser una acción preventiva primaria, ¿no? O sea, algo que podemos implementar de manera proximal y decirle a la gente, oye, fíjate que tres genes malos, ¿verdad?, para obesidad, y entonces que la persona pues decida hacer lo propio. Pero repito, hoy por hoy, el caso de la carga genética, tú puedes decidir hacerlo proximal o ponerlo en determinante proximal, porque por naturaleza biológica lo es, ¿sí? Pero puedes ponerlo distal por el hecho de que no podemos editar el genoma humano para conseguir que una persona tenga menos riesgo. El programa que te acabo de mencionar por último puede ser una acción, pero es una acción que todavía no existe. Y entonces, pues ya espero que con esta ejemplificación, pues te quede claro dónde debe quedar el gen, ¿no? Para el caso de este curso, ¿verdad? En tanto me expliques por qué lo pusiste dentro del círculo concéntrico de determinantes proximales o distales, pues por mí, si me lo explicas bien, pues voy a ver si realmente, pues, se entendió el concepto, ¿no? Sí, contesté, Judy. Sí, profe, muchas gracias. Vale, perfecto. Chicos, ¿alguna otra pregunta? ¿Comentario? Yo otra vez, pero nada más es una pregunta acerca de, ahorita que estaba diciendo lo de los programas de atención primaria, secundaria y terciaria. Sí. ¿La diabetes entraría en secundario o en terciario por las personas prediabéticas? Mira, en el caso de la diabetes y su historia natural, no lo revisamos la hipertensión, pero te puedo decir que hay acciones a todos los niveles. Y aquí va la cosa, ¿no?
Diabetes ya dijimos que es un problema de salud pública, ¿vale? Y ya dijimos por qué. Y dijimos cuáles son los criterios que reúne, ¿no? Entonces, como es un problema de salud pública, la salud pública está obligada a tener acciones desde la prevención primaria a secundaria y terciaria. Si las enfermedades llegan a terciaria, por supuesto. Es más, hay textos que dicen que hay una cuaternaria, una prevención cuaternaria, y esa prevención cuaternaria se refiere a aliviar, ¿sabes? Como, o mejorar el estilo de vida, no el estilo de vida, la calidad de vida de las personas que están ya a punto de morir, ¿no? Por ejemplo, los pacientes con cáncer pueden tener prevención cuaternaria, ¿sí? Pero porque el padecimiento es tan crítico y requiere de tanto asistencia psicológica que en el último componente, que está a punto de morir, pues se debe de incluir pues una serie de acciones como prepararlos para, pues, para la muerte, ¿no? En particular. Y esas acciones pues también merecen estar en una parte. Pero volviendo al caso que tú me dices, diabetes, hay acciones o deben de haber acciones en todo el espectro. Y entonces tenemos, por ejemplo, comerciales que nos dicen que los refrescos, pues que nos elevan el azúcar y el azúcar nos va a dar diabetes. Por ahí tenemos a Damián Alcázar que nos lo está diciendo casi todos los días, ¿no? Entonces, esa acción, ¿a quién va dirigida? Va dirigida a la población global, ¿no? Y está diciendo, modifiquen su conducta alimentaria. ¿Para qué? Para que no tengan diabetes, ¿no? Y entonces esa le está hablando al público en general, ¿de acuerdo? Una acción para aquella, y es de prevención primaria. Otra acción de prevención primaria es, pues, los chequeos que luego de repente hay afuera de los SMART, ¿no? Y estas personas que están allá afuera, ¿verdad? Y que te dicen, su glicemia del día de hoy es de, no sé, 125, ¿no? Y entonces, pues, que te dicen, usted no está en diabetes, no es diabético porque todavía no llega a los 150 o los 200, dependiendo del criterio que selecciones, ¿verdad? De punto de corte, pero pues ya lo va a estar, ¿no? O sea, aguas con su azúcar, ¿no? Y entonces esa persona todavía no tiene diabetes, pero se le hizo una acción de prevención primaria distinta del solo hecho de decirle coma bien porque pues la diabetes viene, ¿no? Esas son dos acciones de prevención primaria, una dirigida a la población global sana y otra dirigida a esta persona que está proclive a generar diabetes. El sistema de salud también tiene acciones para el diabético ya declarado, ¿sí? Y en este sentido, tiene toda una gama de acciones de proveer de medicamentos para la reducción de la glicemia o aconsejarte, por ejemplo, la inclusión de elementos altos en fibra, etcétera, 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 que van dirigidas específicamente al diabético que acaba de debutar, ¿no? A ese que todavía no necesita insulina, ¿vale? Y entonces ahí esa acción ya no es de prevención, ya no es de prevención primaria, sino de prevención secundaria, porque la prevención secundaria está dirigida a minimizar o erradicar el padecimiento de ser posible. Ese mismo diabético puede llegar a ser un diabético controlado. Y entonces decir, a ver, ya me picaste aquí en el ESMAD, ya me dijiste que tengo una glicemia en ayunas de 300. Y en ese momento, con toda la probabilidad del mundo mundial, tú dices, oiga, usted es diabético, ¿no? Y entonces esa persona dice, oye, pues mira, ¿sabes qué? Pues de algo me voy a morir, ¿no? Y ahí pues no puedes hacer nada. Pero entonces ese candidato, esa persona, está, vamos, con una actitud que seguramente en un tiempo cercano le va a generar una diabetes declarada. Y entonces en ese momento él habrá de necesitar insulina, va a ir a la clínica porque se desmayó en el trabajo, porque lo que tú quieras, y entonces la acción dentro de la clínica es darle insulina porque ya tiene diabetes, ¿no? Y no nada más diabetes controlada, sino descontrolada. Y ahí es donde entra el nivel 3. Y el nivel 3 dice, oye, bueno, pues ya qué, ¿no? O sea, tú ya tienes diabetes, ya te tengo que dar insulina, ¿no? Y entonces cualquier cosa que esté dirigida a prevenir algo en un paciente diabético no controlado, pues será una acción que esté encaminada a minimizar las secuelas de la enfermedad, ¿no? Y entonces ahí tenemos que a estas pacientes se le dice, oye, mira, pues fíjate que existe una cosa que se llama el pie diabético, que está la nefropatía diabética, y si te duele así, si te duele así, entonces, pues ten cuidado con eso, ¿no? Todo este espectro de acciones que te acabo de decir
van caminando desde la prevención primaria en sus dos fenotipos, en sus dos formas, hasta la prevención secundaria y terciaria, ¿verdad? Y al diabético se le atiende a lo largo con diversas acciones complementarias, ¿no? ¿Respondí? Sí, profe, gracias. Perfecto. Bueno, ¿alguna otra pregunta, chicos? Otra vez, caballeros, ¿dónde andan? Aquí, pero ya no. Pero no tienes preguntas, muy bien. ¿Nadie más tiene preguntas? Qué suave las clases a las 7 de la mañana, ¿no? Bueno, perfecto. Entonces, como siempre, les digo, ahí va a estar la grabación. Ustedes consúltenla cuando lo crean necesario, y resuelvan sus dudas lo antes posible. En algún momento del transcurso de la semana, de esta semana o la siguiente, les voy a decir que ya se habilitó las secciones del aula virtual para que ustedes puedan depositar la tarea que tenemos, estas 3 tareas que tenemos ahí, si solo si lo quieres, ¿no? Entonces, si no hay otra pregunta, pues vamos a dejar el material aquí. Les agradezco que hayan asistido a clase hoy. ¿Sale? Cuídense mucho. Gracias, Igualmente, profesor. Buen día. Muchas gracias, profe. Cuídese. Igualmente. Bye bye.